Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Santiago, trabajo aquí en la Secretaría de las Mujeres y actualmente me estoy desempeñando como asesora de la titular de la Secretaría, y hoy vamos a platicar con ustedes el tema de violencia política y participación política de las mujeres. Bueno, mis compañeras, como ya han platicado con ustedes, la participación política es un derecho humano. Mis compañeras que han pasado anteriormente también han hablado sobre derechos humanos de las mujeres. Este derecho a la participación política ha sido uno de los derechos más negados hacia nosotras, y el día de hoy lo vamos a desarrollar. Bueno, empezaremos hablando sobre el marco jurídico internacional. ¿Desde dónde viene regulada la participación política? Bueno, la participación política está regulada desde la CEDAW, por sus siglas en inglés, y también desde la Convención de León de Pará, y es en 1995 con la cuarta convención en Beijing, la Conferencia Mundial de Beijing, que se hace visible la falta de acceso que tenemos nosotras las mujeres a el poder y a la toma de decisiones en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito académico. Entonces, la Conferencia de Beijing lo que hace es que instruye a los gobiernos de los países a disminuir estas desigualdades y que se venía dando dentro de la vida política social. La Conferencia de Beijing y estas recomendaciones que hacen no solamente es para partidos políticos, también para la academia, también para sindicatos, para organizaciones sociales, para organizaciones civiles, porque en ninguna de estas las mujeres habíamos tenido acceso al poder y a la toma de decisiones. Bueno, a nivel nacional, la participación política de las mujeres está regulada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como vamos a ver más adelante, fue desde la Constitución desde donde se nos negó la participación política. Actualmente, en el artículo 35 de la Constitución, nos dice cuáles son son los derechos político-electorales que tenemos mujeres y hombres, ¿no? El primer derecho que tenemos es votar en las elecciones populares. La segunda otra es el ser votadas en estas elecciones. También tenemos libertad de asociación para formar parte de los partidos políticos y la afiliación libre a los partidos políticos. También quiero hablarles un poco sobre derechos político-electorales de las mujeres, pero en el ámbito comunitario. En el ámbito comunitario también debe forjarse y debe fomentarse la creación de liderazgos de las mujeres, como vamos a ver también dentro de un rato. Parte del problema que ha existido en las comunidades es que cuando queremos accesar al poder nos dicen, no, las mujeres no, porque están preparadas. Por eso un derecho político electoral básico que tenemos en el ámbito comunitario las mujeres es el fomentar liderazgos desde la comunidad. También tenemos el derecho a participar políticamente en la toma de decisiones políticas y sociales, ¿no? Y el derecho a ser representadas. Esto es a que se tomen en cuenta las características específicas que tenemos nosotras al momento de dictar las políticas públicas desde la comunidad. También quiero presentarles una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando en nuestro país el acceso a las mujeres a la participación política. Bueno, en 1916, con Ermila Galindo, propone al constituyente que se tome en cuenta la participación política de las mujeres y que se nos otorgue el derecho al voto. Este derecho nos es negado bajo el argumento de que somos influenciables, de que las mujeres no tenemos la capacidad y que no estamos preparadas para participar. Entonces, en 1917 deciden no darnos este derecho y quedamos invisibilizadas en la Constitución. Después, en 1922, se da el primer congreso feminista que exige el derecho al voto. Una de las principales promotoras que exige el derecho al voto es Elvia Carrillo Puerto, quien desde este congreso feminista lanza la petición del derecho al voto. En 1923, ya en Yucatán, se nos otorga el derecho al voto y se eligen a 3 diputadas mujeres y a una regidora. Sin embargo, en 1924 es asesinado el gobernador Carrillo Puerto y estas 4 mujeres son obligadas prácticamente a renunciar.
En 1947 se reforma el artículo 115 constitucional y otorga a las mujeres el derecho al voto en las elecciones municipales. En 1953 ya se otorga el derecho al voto a las mujeres desde la Constitución y se reforma el artículo 34 constitucional. Y en 1955 por primera vez las mujeres acuden a votar a las urnas y es la primera vez que en México votamos. Bueno, a pesar de que las mujeres tuvimos un papel sumamente importante en la Revolución Mexicana, como ya decíamos, en 1917 se nos niega el derecho al voto y el constituyente redacta el artículo 34 constitucional diciendo que son ciudadanos mexicanos todos los que teniendo la calidad de mexicanos, además reúnan los siguientes requisitos: 1, haber cumplido 18 años y 2, tener un modo honesto de vivir. En 1953, cuando como ya vimos que se reforma y se nos otorga el derecho al voto, este artículo 34 queda redactado de la siguiente forma: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. Ahí se marca el cambio entre el derecho político a las mujeres a votar. Cuando nos incluyen, se incluye la palabra mujeres en la Constitución. También me gustaría dejar en claro que el derecho al voto es una lucha que muchas mujeres tuvieron que librar, fue una lucha violenta. Aprovecho el comercial como para recomendarles que vean una película que se llama Las sufragistas, que nos cuentan la lucha que vivieron muchas mujeres, la muerte de muchas mujeres, entre ellas Emily Pankhurst, que fue la que encabezó en Inglaterra la lucha por el sufragio femenino, ¿no? Desde ahí vemos que el derecho a la participación política ha sido uno de los derechos que las mujeres hemos tenido que pelear, que morir para poder obtener este derecho al voto. También quisiera dejarles un dato interesante, que es que en la elección de 1958, son las segundas elecciones en las que ya participamos las mujeres, mientras el 82% de los hombres votaron, solamente el 48% de las mujeres acudimos a votar. Y incluso este dato se me hace un poco exagerado porque en las comunidades ustedes saben que hasta hace 3 años incluso no se permitía la participación de las mujeres. Bueno, también me gustaría platicar con ustedes cómo después de que se nos otorga el derecho al voto, cómo ha ido, o cuáles han sido los cambios que ha sufrido esta participación política de las mujeres. Me gustaría comenzar hablando ya en los años 80, como ustedes saben, a nivel nacional hay todo un movimiento que exige transparencia y democracia en nuestro país. Este movimiento exigía primero, como ustedes recuerdan, las elecciones de 1988, la transparencia de esas elecciones, y es en la década de los años 80 donde por primera vez una mujer es candidata a la presidencia de la República, y es con la gran maestra Rosario Ibarra de Piedra, quien en 1982 y después en 1988 se lanza como candidata a la presidencia de la República. Otro dato interesante es que a lo largo de la historia de las elecciones en nuestro país, solamente ha habido 5 mujeres candidatas a la presidencia de la República. Una de ellas es, como ya decíamos, la maestra Rosario Ibarra. La segunda es Cecilia Soto en 1994, después Patricia Mercado en el 2006, Josefina Vázquez Mota en el 2012 y Margarita Zavala en el 2018, quien también sabemos que ya no terminó su candidatura y que declinó por un candidato hombre. Otro dato interesante también que quiero dejarles es que en el país solamente han existido 9 gobernadoras. Desde 1917 hasta el 2020 solo han sido 9 gobernadoras. Incluso, contamos a Rosario Robles, aunque ella no resultó electa, sino que sustituyó en su momento a alguien. Bueno, tenemos que Griselda Álvarez en Colima, de 1979 a 1985, fue la primera gobernadora. De ahí Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, Rosario Robles, que ya decíamos, de 1999 al 2000, a María García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán, Claudia Pavlovich en Sonora desde el 2015,
Claudia Sheinbaum en el 2018 y Marta Erika Alonso en Puebla en el 2018, quien como es sabido, aparte de que el accidente que tuvo y donde falleció, también los tribunales ordenaron la reposición de la elección, ¿no? Entonces estas han sido las únicas mujeres gobernadoras y pues no hemos tenido ninguna presidenta de la República. Bueno, después de todo este movimiento álgido en los 80s que buscaban la transparencia en las elecciones y la democratización del país y de las instituciones encargadas de realizar las elecciones, en los años 90 cobra auge el tema de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas que hasta entonces habían sido invisibilizados. Eso es gracias al movimiento zapatista que surge este tema en el ámbito nacional, ¿no? Hasta antes de esto no se hablaba de los pueblos y comunidades indígenas y por tanto al hablar de comunidades indígenas también se visibiliza la situación en la que vivimos las mujeres indígenas, que como es sabido tenemos una triple carga que cargar, ¿no? Somos mujeres primero, somos indígenas y somos pobres, ¿no? Y entonces todos los derechos se nos han sido negados por esta triple carga que cargamos, que traemos a cuestas las mujeres. Es a partir de los años 90 donde se empieza a visibilizar con la comandanta Ramona, con todo este movimiento que encabezaba el zapatismo. Bueno, después de esto sí me gustaría hablar sobre ya la participación política de las mujeres en el Estado. Como sabemos, nuestro Estado tiene múltiples factores socioculturales que pues han influido ampliamente en la participación de las mujeres en la vida política. Lo primero es que se cuenta con dos sistemas de elecciones, el sistema de elecciones por partidos políticos, donde 153 municipios eligen a sus autoridades y 417 municipios que eligen a sus autoridades mediante sus propios sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas. Estos sistemas normativos indígenas tienen un muy amplio abanico de posibilidades para la participación política de las mujeres, porque hay municipios que eligen a sus autoridades por un año y medio, por 2 años, por 3 años, que los métodos de elección son diversos, por urnas, por ternas, que la forma de emisión de los votos también es amplísima, desde el pizarrón, desde las filas, desde el pelotón, desde infinidad, ¿no? Hay comunidades que eligen incluso por aplausos, por chiflidos. Entonces es diverso la forma en que los sistemas normativos, la forma en que mediante sistemas normativos se eligen a las autoridades municipales. Entonces, por esta misma diversidad, también hay una gran diversidad en cómo participamos las mujeres en la vida comunitaria, en la vida política comunitaria. Hay comunidades en donde las mujeres participan desde hace mucho tiempo en las asambleas, en la elección de autoridades municipales, y hay otras comunidades donde hasta hace 3 años las mujeres ni siquiera podían pararse frente a las asambleas. Hablemos de municipios, porque ya en las localidades pues siguen habiendo localidades, agencias, rancherías, donde las mujeres siguen sin participar, sin estar presentes en las asambleas comunitarias para la toma de decisiones. Me gustaría también tocar el tema de cuáles han sido los motivos por los cuales las mujeres hemos participado en la vida política de las comunidades. Las 3 principales razones por las cuales las mujeres hemos participado o se nos ha dado la participación tienen que ver directamente con el jefe de familia varón, hombre. Primero, por la migración. En las comunidades de la Mixteca, por ejemplo, las mujeres tienen una amplia participación política por la alta migración que existe. Entonces, como ustedes saben, hay comunidades en donde pues se les obliga a que cumplan con los cargos, y algunas se flexibilizaron para decir, bueno, si no los cumple el esposo, que los cumpla la esposa. El fallecimiento de las del jefe de familia. Cuando muere el jefe de familia, inmediatamente lo suplía la viuda, ¿no? El tema de las viudas que son parte de las asambleas comunitarias.
y la ausencia por cualquier motivo de los jefes del hogar, porque trabajan o porque van solamente en ciertos momentos a la comunidad y en otras van a trabajar a otras partes del estado del país. También eso influyó en que las mujeres participaran. El ser jefa única de familia, es decir, madre soltera, también es un factor que ha influido mucho en la participación política de las mujeres. ¿Por qué? Por esta idea que se tiene en las comunidades, y es que es una idea generalizada en las comunidades y en la sociedad en general, que tiene que ver no solamente con un problema con los hombres. Aquí sí me gustaría dejar en específico esto, no es un problema, no es culpa de los hombres, sino es culpa de una sociedad patriarcal en la que venimos, y que siempre nos ha ubicado a nosotras en un rol doméstico, y que por lo tanto cuando una mujer, madre soltera, es más viable que participe en la vida comunitaria, porque pues no hay un hombre que esté detrás de ella o que se enoje porque ella asista a las asambleas, ¿no? Es más en ese sentido la participación de las mujeres madres solteras. También se ha dado mayor acceso a las mujeres que tienen mayores grados de educación, las que salimos de la comunidad y regresamos después ya con un título universitario o con una carrera universitaria, ya somos mejor vistas, digamos, y ya se nos permite participar más, porque en la creencia de que traemos conocimientos que ellos o que la asamblea necesita, ¿no? También un factor muy muy importante han sido las reformas legales que han obligado a la inclusión de mujeres en la vida política comunitaria. Pero a pesar de todos estos factores, incluso al día de hoy solamente se cuentan con 12 presidentas municipales por el régimen de partidos políticos y 19 por sistemas normativos indígenas. Esto es, solamente el 14% del total de municipios están encabezados por una mujer. Después de esto ya quiero tocar el tema de violencia política. ¿Qué es la violencia política? ¿Cómo se da la violencia política? Bueno, la violencia política, como hablábamos hace un momento, tiene su origen en factores socioculturales, en los cuales las mujeres tenemos un rol tradicional doméstico, y se sigue conservando la idea de que no somos aptas ni estamos preparadas para ejercer funciones. Nuevamente, ¿no? La sociedad no nos coloca en el ámbito público, nos coloca en el ámbito privado, en nuestras casas, atendiendo a nuestras familias, al esposo, a los hijos, a las hijas, pero no en la asamblea, no en el partido político, no nos ubica en esos roles. Entonces, pues se nos ha sido negado, y siempre nos dicen, yo que he estado participando en algunas mesas con comunidades, siempre sale el tema de, pues es que a nosotros sí nos gustaría que las mujeres participaran, pero pues no están preparadas, no tienen los conocimientos necesarios. Pues ni hombres ni mujeres tenemos los conocimientos necesarios, ¿no? En realidad esto es algo que se va adquiriendo. Por eso yo soy de las personas que creo firmemente que el escalafón, que el ir subiendo de grados sirve mucho para poder obtener estos conocimientos, porque a pesar de ser varón y ser campesino, pues eso no te da o incluso universitario, o incluso que tengas una carrera universitaria, tampoco te otorga los conocimientos necesarios o suficientes para poder llevar la administración municipal, ¿no? Es una cuestión que tiene que irse adquiriendo desde los diversos cargos que conllevan la responsabilidad de la administración municipal. Bueno, ¿y qué es la violencia política? El concepto que traemos manejando es la última reforma que se dio en marzo del 2020, hace menos de un mes que se aprobaron estas reformas, y nos dice que la violencia política es toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada. Esto es muy importante. La violencia política se da en el ámbito público, pero también se puede dar en el ámbito privado, y que tenga como objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, esto que ya hablábamos hace un rato, a una o varias mujeres, o el acceso pleno al ejercicio de sus atribuciones inherentes al cargo. Ya cuando estamos en los cargos se nos impide realizar efectivamente el desempeño de estos cargos. Y el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones. Esto es la violencia política. Dentro de la Secretaría de las Mujeres hay un área
que se encarga de dar acompañamiento a mujeres víctimas de violencia política. Esta área llevamos un conteo. En el 2009 se dio seguimiento a 61 casos por probables hechos de violencia política y o obstrucción de la participación política de las mujeres. Aquí les dejo el link de la página del observatorio, donde ahí pueden checar las estadísticas, las sentencias que hay incluso, para que tengan con más detenimiento se puedan ir a esta información donde se presenta aparte de cuántos casos han sido, quiénes son víctimas, quiénes son los victimarios y toda la información relativa a los casos de violencia política. Y la Secretaría de las Mujeres, como les decía, tiene un área que le da seguimiento a estos casos, donde se les da acompañamiento, donde se vigila el cumplimiento de las sentencias. Las oficinas de la Secretaría de las Mujeres están abiertas. Si conocen a alguien que es víctima de violencia política, desde aquí podemos asesorarlas y acompañarlas. ¿Quiénes son las autoridades electorales en el estado de Oaxaca que conocen de estos casos? Pues tenemos al Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad jurisdiccional en la Administración de Justicia Electoral. Hacia el Tribunal Electoral es a donde llegan los juicios de protección de los derechos del ciudadano, JDCs como se conocen, de las mujeres que son víctimas de violencia política, y es a donde hemos recurrido la mayor parte. También está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Oaxaca, que pertenece a la Fiscalía General. En la Fiscalía Electoral se pueden iniciar denuncias o se inician las denuncias por violencia política. Como sabemos, el artículo 412 ter del Código Penal ya sanciona como un delito a la violencia política. Y también otra autoridad electoral es el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral, a él se acude en casos de violencia política mientras se llevan a cabo los procesos electorales. Después del proceso electoral ya se tiene que acudir a la Fiscalía Especializada o al Tribunal Estatal Electoral. Bueno, ya para ir cerrando esta capacitación, me gustaría hablar sobre las reformas aprobadas en el mes de marzo por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, y que fue publicada apenas hace 3 días, el lunes 13 de abril. Fueron publicadas ya estas reformas en el periódico oficial de la Federación. Esto quiere decir que ya se convierten en ley. ¿Qué buscan estas reformas? Estas reformas buscan garantizar los derechos de las mujeres y el libre acceso al goce, ejercicio de sus derechos político-electorales como simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y servidoras públicas en el ejercicio del cargo. Creo que me faltó mencionar hace un momento que el principal o los juicios que se conocen dentro del Tribunal Electoral o que la Secretaría de las Mujeres tiene conocimiento, en su gran mayoría son porque a las mujeres no se les permite el ejercicio pleno del cargo al cual fueron nombradas. Bueno, ¿cuáles son las leyes que se reformaron? Se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que queda pendiente conforme a estas reformas y adiciones? Lo que está pendiente es la armonización en los estados. Hace falta revisar en los estados sí se tienen que reformar algunas de estas mismas leyes que se reformaron a nivel federal, pero ahora en el estado. En algunas pláticas con algunas compañeras decíamos que si bien Oaxaca es uno de los estados que tiene más adelantada la legislación en materia de violencia política, sí hay algunas armonizaciones que se van a tener que hacer para que efectivamente se esté en el mismo nivel en el estado y en la federación. Bueno, ahora sí, ya para cerrar, quisiera dejarle algunos conceptos en los que creo yo que son importantes que ustedes conozcan y que hay algún tipo de confusión. Primero me gustaría
hablarles sobre el principio de paridad. ¿Qué es el principio de paridad? El principio de paridad garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres y trata de corregir la falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública, pero sobre todo en la esfera política. Y hablábamos que el acceso al poder se nos ha negado a las mujeres en diversos ámbitos y ahora específicamente estamos hablando del ámbito político. ¿Qué es la paridad vertical? La paridad vertical es la obligación de integrar dentro de las planillas a mujeres en la mitad de los cargos, es decir, que exista la mitad de hombres y la mitad de mujeres en los cargos que están en juego. Entonces, es decir, que si hay una planilla de 10, 5 sean mujeres y 5 sean hombres. ¿Y qué es la paridad horizontal? La paridad horizontal es la alternancia en estos cargos. Seguimos hablando de una planilla de 10 personas, pero ahora los cargos, si el primer cargo lo ocupa un hombre, el segundo lo debe ocupar una mujer y así sucesivamente, el tercero un hombre, el cuarto una mujer y así sucesivamente para que exista una alternancia en los cargos y se dé un pleno acceso a las mujeres a la participación y al ejercicio del poder. Esto, cerré con estos dos temas porque el que existan leyes de adelanto hacia las mujeres y al que se den estos conceptos, que definamos estos conceptos, se debe a que siempre ha existido una forma de que, se han buscado formas legales o no tan legales para que las mujeres no accedamos al poder. Por ejemplo, el caso de las Juanitas, quien no recuerda este caso, donde se nombraba mujeres en el primer cargo como representantes de la planilla, pero tenían un suplente hombre y antes de que se les tomara protesta se les obligaba a renunciar. ¿Para qué? Para que subiera un hombre al cargo. O incluso antes, cuando hablábamos de esta paridad vertical y se pedía que la mitad fueran hombres y la mitad mujeres, pues sí, en la planilla estaba integrada por 5 hombres y 5 mujeres, pero estos 5 hombres eran propietarios o estaban en el primer lugar y las mujeres estábamos en la suplencia, entonces no íbamos a tener un acceso al cargo. O por ejemplo el caso de Oaxaca, de los candidatos trans, que es un caso emblemático en Oaxaca y en el país, donde varios hombres, porque no solamente fue uno, fueron varios, incluso renunciando a su hombría, pues deciden o encuentran la argucia legal y firman un documento dirigido a una autoridad en donde renuncian a su hombría y dicen: yo me identifico como mujer, pero no quiero que se dé a conocer, ¿no? Esto con tal de llegar y no permitir que las mujeres llegaran a esos cargos y que ocuparan un cargo público dentro de sus comunidades. Entonces, pues siempre se han encontrado estas argucias, esta simulación, este fraude a la ley para que, para impedir a las mujeres, impedirnos a nosotras las mujeres llegar a estos puestos de poder. Y sí me gustaría dejar en claro que esto no es una cuestión en contra de los hombres, sino más bien que dejar en claro nuevamente y recalcar, como ya han dicho las compañeras en sesiones anteriores, y me imagino que en sesiones posteriores también van a estar hablando de esto, de que vivimos en una sociedad patriarcal que a las mujeres nos ha colocado en la esfera privada, en la esfera doméstica, y que los hombres son quienes toman las decisiones. Entonces, cuando nosotras las mujeres queremos acceder a los cargos, siempre se encuentra la forma de decir o como señalábamos hace un momento, o que no podemos, o encontrar algunas argucias legales o hacer fraude a la ley para impedirnos que lleguemos o que aspiremos a algún cargo de ejercicio público o un cargo político. Pues bueno, con esto cierro esta capacitación, agradeciendo la invitación para poder dar este tema y ojalá que podamos seguir con esto. Creo que hay varios temas que se quedaron pendientes. Si tienen dudas, si tienen algunas preguntas, con gusto estaré contestándolas para que estemos en mayor contacto y ojalá podamos vernos en alguna otra ocasión. Muchas gracias por su atención y estamos
estamos viéndonos en algún otro momento. Muchas gracias.